Continuamos, amigos, en Protagonistas con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Hablábamos de la necesidad de hablar justamente de los temas relacionados a la inversión en infraestructura, más que nada. Gran tema de esta campaña rumbo a octubre de todos los partidos. Sí, incluso claro. nosotros tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con el vicepresidente de la República, en donde reconocía que una de las faltas, si se quiere, que se cumplieron fue el tema de la falta de infraestructura, ¿no? Y como que era un tema en el que había que apostar en un eventual próximo gobierno del Frente Amplio. Permitime una cosa, sí, porque yo comparto esa visión. Yo no me voy a quejar porque lo he dicho en el Parlamento. No me quejo del presupuesto que participé, discutí y acordé. Se le dio mucho a la enseñanza, mucho a la salud. A nosotros nos dieron 500 millones de dólares para los 5 años y gastamos 1.200 millones de dólares, una cifra récord. Entonces, estamos en una buena base, en un buen piso, pero se precisa mucho más. Se precisa más. Se precisa mucho más. Justamente así es lo que Ahora, se precisa. Ojo, cuidado, porque hablamos de la 24, pero yo quiero decirte, está bien, la 24 tiene que seguir hasta Tres Bocas, pero simultáneamente teníamos que iluminar la entrada a Nuevo Berlín, ya lo estamos haciendo. Simultáneamente había que mejorar la rotonda de acceso a Nuevo Berlín desde la 24, lo estamos haciendo. Digo, hay obras que se van complementando porque los progresos traen nuevas demandas, ese es el tema. Y yo comparto con el vicepresidente que hay que invertir más. Ojalá yo hubiera tenido el presupuesto que tiene la educación para manejarme en infraestructura, porque acostumbrado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿cómo está? A gastar todo lo disponible, porque es un ministerio que no le sobra nada, es más, lo digo en secreto, estamos en rojo, pero para que no se entere el Ministro de Economía, porque pedir más infraestructura y no dar los recursos es como hacernos trampas al solitario. Entonces, el próximo gobierno tendrá que invertir por encima de los 2.000, 3.000 millones de dólares en infraestructura si queremos hacer algo en serio. Justamente sobre Ahora, la cuidado, nosotros no nos lamentamos, inventamos cosas, inventamos créditos, le pedimos a las empresas que nos den años de gracia, y ahí tenemos en los cruces a desnivel de la ruta turística más importante del Uruguay, que es la interbalnearia, lo que vamos a hacer con los accesos, la ruta 1 y la ruta 2 en cruce desnivel, los accesos en Montevideo en Camino Tonkinson y Civils, que van a ser las entradas al puerto de Puntas de Sayago, preparando lo que va a ser el futuro, el cambio de mentalidad. Todo eso lo estamos impulsando desde ahora. Es más, le pedimos al Parlamento que nos permitiera vender los inmuebles del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de un fideicomiso y con ese dinero hacer obras. El puente de la Laguna Garzón logramos que un privado ponga dinero. Yo sé que algunos quieren que la gente pague 11.688.000 dólares. Nosotros preferimos pagar 1.800.000 y que lo otro lo ponga un privado que va a hacer negocio con la infraestructura que se instale porque va a vender terrenos del otro lado. Entonces que coparticipe y que esa ganancia la comparta haciendo una obra de infraestructura en la que desde el año 50 todos los ministros de transporte la tienen en sus planes, no se hace porque hay otras prioridades. Ahora nos plantean que tiene curvas, sí, un puente circular es una curva sola, y que eso tiene problemas de seguridad vial. Nos lo dice quién fue el que hizo el puente paralelo ondulado en la Barra de Maldonado, ese puente que es una maravilla de la ingeniería internacional. Ahora, a ese puente también si se entra a toda velocidad, los autos se caen. El problema es que hay que hacer lo que se hace siempre. Cuando hay riesgo de seguridad vial, hay que enlentecer la velocidad de puentes que no son para correr, sino que son un paseo turístico, como ocurre en muchos lados. Entonces, no hay que ahogarse en un vaso de agua. Hay que usar los conocimientos que uno adquirió en la facultad, en la universidad, para que prime el sentido común y no para que el sentido común termine ahogado con las fórmulas matemáticas que uno aprendió en la facultad. Cuidado, porque cuando uno entra en ese tipo de esquema, terminamos haciendo propuestas absurdas. Bueno, el Uruguay necesita un empujón, sí, pero tiene una buena base, y la base esa la construimos nosotros. Ahora sí le voy a poder preguntar.
Sí, porque se entusiasmó. Sí, no, le quería hacer referencia a una entrevista que tuvimos aquí domingos pasados con Juan Operti, un experto en logística, que bueno, se desarrolla actualmente también trabajando en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, entre otros emprendimientos. Que nos señalaba, bueno, que Uruguay tiene un gran desafío de desarrollo logístico para el futuro y que un desarrollo logístico serio o responsable, si se quiere, implica una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares por año en rutas y que este gobierno ha invertido 120 en 5 años. ¿Cómo ve usted esa perspectiva? Bueno, yo quiero más que 200 millones de dólares por año. En lo personal me parece que el Uruguay, no del que arregla lo que está, sino el Uruguay que se proyecta hacia un cambio en la matriz. Yo digo, hay que abandonar esa costumbre, esa mentalidad inglesa, esa mentalidad de súbditos de la corona que nos impusieron durante mucho tiempo, que es la conectividad norte-sur. Norte, puerto de Montevideo. Y yo entiendo que es lógico que un protagonista de la logística del puerto de Montevideo siga pensando exclusivamente en la lógica empresarial que indica las mercancías tienen que salir por el lado donde yo tengo el negocio. Pero no siempre la cuestión de los objetivos estratégicos de un país coinciden con los intereses empresariales en su totalidad. Y por lo tanto, yo diría que precisamos más inversión que esta. La propuesta esta de iniciativa privada, que implica rehabilitar rutas, 723 kilómetros de rutas, del este al oeste, implica solo eso, unos 500 millones de dólares sin contar los costos de la financiación. Entonces, estamos hablando de volúmenes que en 5 años están implicando solo en esa cadena de rutas, solo 100 millones de dólares. Entonces, no alcanzan 200 millones de dólares, precisamos más para la infraestructura. Hay que pensar en lo que nosotros hemos hecho. Es una diferencia sustancial, de 1.000 millones en el periodo de 5 años. 1.200 millones es algo más, sí, claro. Yo estoy proponiendo mucho más, obviamente. Aún así, él nombra a la asociación público-privada como una opción viable para esto. ¿Eso es viable para usted? Sí y no, depende del negocio. En un país de las dimensiones del Uruguay, yo creo que la asociación público-privada sirve para el incremento del área de infraestructura nueva y no para hacer lo mismo que hacemos siempre con nuevos instrumentos. Esta iniciativa privada tiene algo de esto de asociación público-privada, pero nosotros estamos asociados a los privados desde siempre, porque las obras mayormente las hacen los privados. Solo que estamos pensando en nuevas cosas. Nosotros rehabilitamos el puerto de La Paloma. Y eso implicó que a Fraivento llegara un barco semanal con 5.000 toneladas de madera que va por agua y no por ruta. Sacamos 32 viajes se hicieron. Unos 3.100 camiones se sacaron de las rutas que unen el este del país con Fraiventos, eliminando kilómetros de recorrida de camión, mejorando la seguridad vial como consecuencia y transportándolas por agua. El dragado del río Uruguay que nosotros estamos haciendo, el barco este que está llegando con contenedores a Paysandú, las barcazas que están llegando a Salto con granos para ir hasta Nueva Palmira y cargar en buques más grandes, todo eso evita que haya camiones haciendo grandes distancias. ¿Cuál es el futuro que usted le ve, ya que lo nombra, y obviamente era un tema de los que quería conversar con usted, al desarrollo del puerto aquí de Fraiventos? Porque es como que se ve que el desarrollo de los puertos van de un lado y del otro y Fraiventos en el medio, ¿no? Es como que Paysandú y Palmira tienen un desarrollo que se ve y Fraiventos está como a la espera de que pase algo. No, la espera, tuvo un momento ahora de auge con todo lo que es la energía eólica y el transporte. Pero con problemas operativos, ¿no? Hay carencias, hay faltas. Hay carencias por el tema del dragado en primer lugar. La vocación estratégica que tiene Fraiventos, más allá de que en la zona del Arenal hay zonas logísticas de alige, lo que se llama, es ser el puerto auxiliar de Nueva Palmira para el tema granos y también madera. ¿Qué falta para Pero eso? no nos olvidemos que también hay un puerto privado que opera y la madera de UPM es lógico que llegue a su puerto, eso sería lo más racional. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que estamos encarando ahora, el dragado. Porque, a ver, no hay barcos si no hay puertos. Pero tampoco hay barcos si no hay dragados que permitan llegar esos barcos a puertos. Y eso es lo que estamos encarando ahora. Porque Nueva Palmira tiene que mejorar los días de espera que tienen los buques para llegar allí, y eso se logra con la zona complementando del Arenal y también con Fraiventos.
Yo creo que hay capacidad, lo que hay que tener es mucha paciencia porque vamos haciendo las cosas de a poco. El río Uruguay es un río que compartimos con la Argentina y tenemos que ir tomando las decisiones conjuntamente. Ahora lo logramos, vamos a dragar y va a haber mayor circulación de buques, bueno, no solo de buques de lo que llaman barcos, sino también de barcazas, de convoy, todo eso. Entonces, yo creo que Fray Bentos tiene un papel a jugar muy importante en toda la cadena logística. Y la conectividad que le damos desde La Paloma a Fray Bentos también es una conectividad importante para la operativa. Y estamos ¿Eso se va a mantener, va a continuar? Sí, se va a mantener porque si no va a ser un protagonista la madera, será otro, pero es a donde tiene que llegar porque no tenemos forma de llegar. Yo creo que hay mucho paño para que este puerto pueda jugar un papel relevante. Hay que encontrar los nichos de mercado y acá sí hay que asociarse con los privados. Bien. Porque son los privados los que hacen el negocio, pero las primeras infraestructuras las hace el Estado porque los privados no arriesgan tanto como y menos los uruguayos por el volumen de inversión que se requiere y lo que demora esa inversión en recobrarse, ¿no? Algunos nos señalaban con respecto al desarrollo del puerto la necesidad de concretar esa inversión tan esperada en el ferrocarril en el tramo Algorta-Fray Bentos. Sí. ¿En qué etapa está? Está en la etapa de definición de un proyecto de contrato de participación público-privada que le permita tanto a los actores chinos, que son los más interesados, y a otros... un poco también el mecanismo los chinos, ¿no? Como que no estuvieron un poco de acuerdo. Yo creo que sí. A ver, hay distintos mecanismos. Hay mecanismos que son de Estado a Estado, donde no hay procesos competitivos, pero nosotros no tenemos... Pero a pesar de eso sigue avanzando el tema. Sí, seguimos avanzando porque ¿qué pasa? El contrato de participación público-privada implica no solo el proyecto de ingeniería, hacer la obra, sino también traer la financiación. Ajá. Y cuanto más bajo sea el interés que se consiga de financiación, más competitivo sos a la hora de poder ganar el proceso competitivo. Claro. Y por lo tanto ahí los chinos tienen una ventaja muy grande porque su banco de desarrollo permite financiar a bajas tasas de interés a sus empresas, por lo tanto pueden competir. Ya estamos en el Fondo de Convergencia del Mercosur 2, que implica conectar ferroviariamente Tacuarembó con Salto y Paysandú, para decirlo en términos de departamentos, sino de estaciones, lo que implica cambios de los durmientes. Pero yo creo que Algorta-Fray Bentos a nosotros nos tiene que permitir una cosa que es el cambio también en el diseño de lo que tenemos que hacer, en la base de lo que es el ferrocarril y en el tipo de durmiente. O vamos al durmiente del hormigón o lo que estaremos haciendo son parches y bacheos para rutas que necesitan tratamientos profundos. Porque el durmiente de madera está condenado a desaparecer por razones medioambientales y por razones de escasez del producto en las cercanías. El durmiente de hormigón en un país que tiene cemento es mucho más fácil, permite mejores velocidades, demora más en reponerse y creo que nos pondría en una escala de desarrollo que para el Uruguay es importante. La otra sería el cambio de trazado de las vías férreas, porque estas tienen muchas curvas y las curvas tienen ángulos de giro que no permiten velocidades que son las del tiempo moderno. Pero eso sí ya estaríamos hablando de costos altísimos, como implicaría la doble vía en todos los recorridos de las principales rutas. Ya ahí ni soñar con inversiones de ese tipo, porque están superando los $1.000 millones solo en el tramo Montevideo-Rivera, por ejemplo. La inversión de Algorta a Fray Bentos es una inversión que no va a bajar de los $240 millones. No es no son 2 pesos. Entonces, para un país que tiene limitaciones, donde todo el mundo reclama mucha infraestructura, pero nadie está dispuesto a poner, yo estoy hablando de los que usan la infraestructura para beneficiarse de ella. Por lo general, quienes la usan prefieren que los que jamás usan las infraestructuras para nada sean los que paguen a través de los impuestos lo que ellos utilizan como un negocio. Bueno, esto también hay que cambiarlo en el Uruguay. Hay que ir al pago por uso de alguna manera. Ya para terminar, Pintado, agradeciéndole su presencia nuevamente, ¿cuáles son los temas en los cuales usted cree que las cosas se debieron haber hecho de otra manera o que el resultado no fue el esperado y de repente si se hubiera pensado de otra forma hubiera resultado de otra forma?
¿Hay algún tema en el que haya una autocrítica de su parte, en la forma en la que se encaró y el desenlace que tuvo? Siempre hay espacio para la autocrítica. Yo creo que sería un pecado de arrogancia y de soberbia decir que no nos equivocamos. Yo creo que uno de las autocríticas más grandes está en la lentitud del proceso de contrato de participación público-privada. Me parece que en el Parlamento nos autopusimos mecanismos de tanto control ¿Qué trancan? que demoran mucho y no evitan que la gente pueda tener eventualmente conductas impropias, inapropiadas. Entonces seguimos en ese Uruguay cansino que como que acabamos de inaugurar, el puente de la Ruta 11, que resuelve 40 años después el tema de las inundaciones y la conectividad entre Canelones y Florida, Canelones y San José, perdón. Sigue ese Uruguay con ese paso cansino cuando los tiempos nos están demandando otra cosa. Yo creo que en los procedimientos, ¿qué me faltó? ¿Qué puedo ser autocrítico? En que no tuvimos la fuerza para cambiar los instrumentos que tenemos, como la Corporación Vial del Uruguay, lo que está estudiando ahora en la consultora, que es qué es lo de cada uno, quién se hace cargo de determinada malla. ¿Qué le corresponde a quién? ¿Qué le corresponde a quién? Donde nosotros somos socios. El papel de la Dirección Nacional de Vialidad, yo lo veo más como un papel de una dirección estratégica que no se dedica a hacer pliegos, sino que los pliegos propone lo que hay que hacer y los que compiten tienen que hacer el proyecto, la ejecución y el mantenimiento de su obra, y lo que tenemos que hacer son un gran controlador eficiente con la mayor tecnología de que las cosas que se comprometió el contratado se cumplan. Bueno, ese rediseño institucional creo que nos faltó, más allá de que lo iniciamos, porque hay que vencer muchas inercias muy grandes. En materia de puertos deportivos, yo hubiera querido también avanzar un poco más. Yo autocríticamente digo que en el puerto de Aguas Profundas la Administración Nacional de Puertos tenía que haber tenido un papel más protagónico que el que tiene ahora, porque me parece que los puertos comerciales tienen que ser de la Administración Nacional de Puertos y no del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y ahí estamos en el proceso de transición con La Paloma, donde le dimos una parte a la Administración Nacional de Puertos, pero habría que seguir. En términos generales, autocríticamente digo, no tuve la posibilidad de imaginar mecanismos más ágiles para que las licitaciones no demoren tanto. Claro. Porque a veces se demora más en el proceso licitatorio que en lo que es la obra misma. Entonces, todos esos mecanismos que achiquen los plazos burocráticos es donde puedo decir que está nuestra mayor autocrítica. De lo demás, no, porque todo lo que tuvimos a disposición lo ejecutamos. Yo creo que hemos priorizado muy bien porque teníamos un plan estratégico que no solo lo compartimos con el mercado, sino que lo compartimos con nuestros propios funcionarios, con los partidos, con el Estado. Y eso no quiere decir que no nos critiquen. A ver, en cualquier ruta donde haya un pozo, nos van a criticar, van a decir... De Salto a Artigas, ahí hay una ruta para hincarle el diente. Sí, por favor, la 4 es una ruta que hay que pensarla. Porque todo el mundo piensa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuando va por ahí, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Pero ojo, la estamos mejorando. No sé si fuiste últimamente, pero no es lo que uno quisiera, pero tiene mejores rasgos de confortabilidad que los que tenía antes. Pero es una ruta que tiene que arrancar más al sur. Claro. Porque está planificada, tiene pedazos cortados. Yo te diría, la ruta 14 hay que terminarla de una vez por todas, la ruta 12 lo mismo. No, pero lo distraje de lo que venía diciendo. No, pero es eso. Y yo creo que esa es la gran autocrítica, quizás el haber respetado mucho, por mucho tiempo, a quienes tienen el conocimiento y basarnos solo en la opinión técnica cuando la opinión política es la que tiene que primar, porque uno tiene un pensamiento estratégico, sabe dónde quiere ir, cómo va. El no haber impuesto con mayor rapidez ese ministerio de cercanías con la gente, donde podemos ir a discutir la mejor obra planificada con la gente y hacerle correcciones, porque el ciudadano común y corriente también puede corregirnos el mejor proyecto de vialidad con su sentido común. Y nos pasó con el intercambiador de la Floresta.
donde nosotros racionalmente habíamos utilizado una rotonda, en la teoría, una rotonda existente para no aumentar el precio de la obra. Pero resulta que en esa rotonda existente había una escuela, había un liceo, y le estábamos agregando a la Floresta un problema de seguridad vial que gracias a la opinión de los vecinos lo evitamos haciendo una rotonda antes que no pasara por esos lugares. Claro. Entonces, el proyecto racionalmente y técnicamente más adecuado se daba de bruces con el sentido común y la vivencia de la gente. Y quizás ahí nos faltó más fuerza para convencer a los estamentos técnicos que la gente aún, sin haber pasado por las universidades, también tiene su sentido común. Porque lo que dije, el desarrollo no es a pesar de la gente, es con la gente. Y eso a nosotros nos implicó encarecer muchos proyectos. Puerto de la Paloma nos pasó lo mismo, el Nueva Palmira ni que hablar, con toda la zona de preembarque y la resolución logística que evitó el aumento de la aglomeración de camiones. Entonces, ahí sí, capaz que nos faltó, capaz que respetamos mucho a lo que estaba establecido y fuimos más lentos en nuestro programa de gradualidad de la persuasión. Y claro, los periodos de gobierno son muy breves. Si son buenos son muy breves, si son malos son una eternidad. Yo creo que los nuestros han sido muy breves, ¿no? Bien. Esta debe haber sido una de las pocas entrevistas en donde no le pregunté nada sobre Pluna. Porque usted es el ojo de la tormenta para la prensa, todos los periodistas para preguntar sobre ese tema, donde lo vemos hablando, en todos los medios lo vemos hablando a nivel nacional sobre el tema, y nosotros creímos más importante hablar de temas de bajada a tierra, del lugar donde estamos hoy. Porque hablar de una cosa y no hablar del aumento de la conectividad que hemos tenido también, pero yo creo que desde el punto de vista de la aeronavegación, todos los uruguayos aprendimos una lección muy grande. Veníamos de 75 años de ensayos, todos de buena voluntad, porque lo peor que nos puede pasar como gobernante es decir, los anteriores eran ineficaces, ineficientes, la culpa la tiene otro. Claro, no es así. Todo el mundo ensayó, como dice el presidente, su mejor forma de resolver un problema endémico que en algún momento tenía que cortarse, porque nadie quería tomar esa decisión. Claro. Y entre otras cosas porque el Uruguay confundía que la conectividad, que es lo que precisamos, el contacto con el mundo, lo confundió porque el mundo lo confundió en su momento, con tener una empresa de aeronavegación estatal. Después una empresa de aeronavegación de bandera. Y nos dimos cuenta que en realidad la conectividad requiere de un buen aeropuerto, de una buena política cuando los cielos están abiertos en casi todos lados, de una buena política de aproximación y de la capacidad que tengamos, públicos y privados, de atraer empresas de aeronavegación. En un momento te cuento, porque todo el mundo habla de Pluna, pero para mí peor fue lo de Iberia. No peor, a ver, no quiero decirlo en esos términos. Fue muy dramático lo de Iberia. Fue duro, ¿no? Y nos comunicaron de un día para el otro una aerolínea de ese tipo se empiece a nos quedábamos sin conectividad con Europa directa. Y allá fuimos a buscar a Air Europa, vino Air France y volvió Iberia sola. Sola volvió. Y ahora tenemos más conectividad con Europa que lo que teníamos antes. ¿Y a la nos falta Asia. ¿A la SUD dentro de cuánto? Y a la SUD, no sé, esa es la otra cosa que nos cuesta, que el Estado ya no tiene más nada que ver con la empresa. Ojalá que sea cuanto antes, porque hay un nicho de mercado en lo regional que hay que cumplir para competir con precios en la región importantes. Aerolíneas brasileñas sobre todo han tenido mucha participación en la interconexión, ¿no? La tienen, pero una aerolínea nuestra, formada por trabajadores de la ex Pluna, tiene que nacer. Nosotros hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar como ente regulador, pero no participamos del negocio. Pero empujamos desde el principio el proyecto. Porque nos parece una buena idea, que hay un nicho de mercado, si no se infla más el proyecto, creo que hay espacio. Pero acá lo importante es la conectividad, y lo otro importante es que a veces hay que tomar decisiones que le eviten a la gente seguir pagando los platos rotos de cosas que no están funcionando. Y con todo lo polémico que pudo haber sido la decisión, y las consecuencias que puede tener, que están lejos de ser las que anunciaron que eran, porque también en el juego político se anuncian catástrofes. Es muy difícil administrar una empresa
compitiendo cuando tenés que ir todas las semanas al Parlamento a ventilar tu plan de negocios porque te vienen a cuestionar de cómo lo estás llevando adelante. Es muy difícil cuando la competencia se está enterando de cuáles son tus planes, a dónde vas, siempre se te anticipa. Sí. Pero yo creo que le cortamos al pueblo uruguayo una sangría que será un goteo que permanentemente lo pagaba la población que no viaja en avión, porque solo el 1% de los uruguayos tomó un avión alguna vez en el año. El 99% paga los platos rotos. Bueno, eso lo hemos cortado, con todo lo polémico que pueda ser. Terminamos hablando de aviones. Sí, pero la conectividad mejoró. Enrique Pintado, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y te felicito por el conocimiento del tema, que es complejo. Muchas gracias. Amigos, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más protagonistas.